Bien, siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 30 de mayo del 2024, el tema a tratar es efectos de la sobreexposición a pantallas en el cerebro del adolescente. Tenemos como expositora a la doctora Eda Donaire Rodríguez. Ella es médica neuróloga del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Ella es médico asistente en neurología pediátrica de nuestro instituto, médico residente de la especialidad en neurología pediátrica por el Hospital Nacional Cayetano Heredia, médico asistente del Servicio de Hospitalización Cardiología de nuestro instituto también, y ella ha sido médico asistente en el Hospital María Auxiliadora. La doctora es especialista en neurología pediátrica por la Universidad Cayetano Heredia, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Federico Villarreal y pregrado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Doctora Eda Donaire, buenas tardes y bienvenida. ¿Puede usted continuar, por favor? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver, doctora. Sí, perfecto. Voy a ponerlo, voy a ampliarlo. Muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema que realmente nos preocupa a todos los que estamos tratando con niños, ya sea familia, pacientes, niños en proceso de desarrollo de la vida adolescente y aquellos niños que entraron en la época prepandemia como niños y que en el transcurso cambiaron a ser adolescentes. Hubo mucha atención sobre cómo este niño que estuvo en aislamiento 1 o 2 años regresa a la vida grupal con sus compañeros, con sus pares, y hubo un cambio tremendo en la conducta, en el comportamiento, en la atención, en la empatía. Entonces, ya esta preocupación que venía muchos años atrás, porque años pues teníamos la exposición de la televisión. Ahora no solamente estamos expuestos a la televisión, estamos expuestos a las redes sociales, a los medios digitales y a un sinnúmero de información que para un cerebro que está en un proceso de desarrollo, de repente no puede modular, procesar, analizar toda la información que llega. Entonces, este es un tema que me parece muy interesante, es muy importante, sobre todo para todos los que estamos en contacto con niños y adolescentes. Y antes de hablar específicamente sobre la exposición a las pantallas, tenemos que tener un recorrido general de cómo es el desarrollo y el neurodesarrollo en un niño y un adolescente, para poder entender cómo este niño y este adolescente es tan vulnerable a estas pantallas y al contenido de las mismas. Cómo este adolescente que su cerebro todavía está en remodelación, todavía está en maduración, puede afectarse de forma profunda y a veces irreversible. Bien, entonces esta temática le he dividido como 5 lecciones. La primera es el neurodesarrollo normal de un adolescente, neurodesarrollo en las primeras etapas de vida para hacer un comparativo, cómo los efectos de la era digital interfieren en el neurodesarrollo específicamente del adolescente y qué efectos psiquiátricos secundarios podríamos estar sometidos en base a la exposición a pantallas en un cerebro en desarrollo y qué tenemos que hacer para tratar de modular esto, ¿no? Ah, muy bien. Primero, el adolescente se define según la OMS entre los chicos entre los 10 a 19 años. El MINSA en una de sus guías lo coloca entre 12 y 17 años. Entre púberes y adolescentes tardíos, más o menos el rango de edad que es un niño que está terminando de edad primaria y en toda la secundaria. Los cambios son físicos, no solamente son mentales, sino empieza a haber manifestaciones secundarias tanto para el hombre como la mujer, crecimiento mamario, vello púbico, cambios en los genitales de ambos sexos, forma corporal y terminando con una forma adulta final. Igual para los varones, hay cambio en los testículos, en los genitales, el vello, cómo se distribuye a lo largo del cuerpo y los cambios corporales de la voz y el pensamiento. ¿Qué pasa con el cerebro del adolescente? Este es unos estudios en el que se ve de resonancias magnéticas cómo el cerebro cambia
desde el punto de vista de esta espectroscopía a lo largo de los 5 años a los 20 años. ¿Y qué significa estos colores? Estos colores significa el grado de actividad del cerebro, cómo el cerebro va cambiando de actividad conforme va avanzando en el tiempo. Y esto quiere decir que este cerebro, conforme va avanzando en el tiempo, va modulando y va cambiando la actividad y la intensidad del metabolismo cerebral según la exposición y el tiempo de vida de estos chicos. En la etapa muy temprana, lo primero que podemos ver en un niño pequeño es que te mira, te escucha, te sonríe, pero es muy impulsivo, hiperactivo, no mide el peligro, puede ser un poco desatento de repente en los primeros años, pero conforme va creciendo, pues esto debe madurar. Y ya cuando es un adolescente, ya estas áreas de la atención, la visión, el lenguaje, las áreas de esta parte de los sentidos ya están desarrolladas y lo que queda por desarrollar es la corteza prefrontal, que es la parte que está aquí adelante. Y esa es una parte muy importante en el cerebro de un niño que me permite tomar decisiones, juicio de valor, analizar, procesar toda la información que yo tengo, modular mi conducta, el autocontrol, que esta última parte se da en la vida adolescente. Muy bien. ¿Qué es la amígdala? No es la amígdala que nosotros conocemos, sino hay una amígdala que es la amígdala cerebral. Es una estructura muy pequeña del cerebro, pero que tiene una importancia tremenda en la modulación de las emociones. Incluso han hecho estudios sobre el tamaño de la amígdala y cómo esto puede interferir en la regulación de las emociones y cómo ante una situación de estrés puedo yo analizar y solucionar mis problemas. Es una estructura pequeña que se encarga, como ya le mencioné, del procesamiento de las emociones. Tiene una relación muy cercana entre lo que yo siento y cómo estas emociones puedo yo transferirlas para que sea un recuerdo de lo que me pasó. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un lugar donde tenemos temor o nos han hecho bullying, por ejemplo, o si de repente estamos en un lugar oscuro donde yo sé que estoy en peligro de que me pase algo, o si veo a una persona que tiene una postura peligrosa o que estoy en riesgo de alguna situación o que simplemente estoy sujeta a violencia constantemente, si esta situación, ya sea el bullying, el miedo a determinadas circunstancias o el peligro al que estoy sometida, se hace continuo, estas situaciones se vuelven un recuerdo y se vuelven una memoria en mi cabeza. Y siempre esta persona va a estar totalmente alerta a estas situaciones repetitivas, bullying, miedo o amenazas. Es mi memoria emocional y aversiva. Mi memoria emocional quiere decir de que si yo voy a ir por un camino oscuro, pues mi memoria decir, no, detente, no pases por ahí. Si soy víctima de bullying, pues busco un mecanismo para que no vuelva a pasar. Y si estoy en situación de peligro, pues tengo que buscar a alguien que me ayude para que no siga pasando. Eso es el funcionamiento normal. Ante una situación, me genera un recuerdo y un recuerdo tengo que tomar una decisión si es que mi corteza está madura para procesar esta información. Bien. ¿Qué pasa con el adolescente? Esta amígdala también tiene una regulación no solamente química desde el punto de vista del sistema nervioso, sino también hormonal. En el caso del adolescente, hay un crecimiento bárbaro desde el punto de vista hormonal y sobre todo hay una liberación de una sustancia que se llama cortisol. Este cortisol que está produciéndose constantemente en este adolescente en desarrollo interfiere en el funcionamiento de la amígdala y hace que mi amígdala, que debería ser mi memoria de ciertas situaciones en la vida, no solamente sea mi memoria, sino que también me adelanta en el tiempo y me hace tomar juicios inadecuados. Por ejemplo, si yo estoy, si mi papá llegó molesto a la casa y grita porque ha tenido un mal día en el trabajo, un adolescente puede pensar, ah, no, mi papá está molesto porque seguro he hecho algo malo, seguro me he equivocado en algo, le he hecho algo incorrecto, ya ahora qué va a pasar conmigo, ya generan toda una situación, toda una película de algo que todavía no sabe cómo ha pasado. Solamente está viendo a su papá que está molesto, pero no puede saber por qué está molesto. Esa es la amígdala. La amígdala está funcionando en exceso por este estímulo hormonal, que hace que disregule este funcionamiento hasta que poco a poco esta persona madura, estas hormonas calman y la amígdala pues funciona correctamente. ¿Qué pasa con el sistema de recompensa del cerebro y las áreas del placer? ¿Por qué es importante mencionar esto? Tanto adultos como adolescentes están viendo una red social, de repente estas redes sociales, la mayoría de ellas tienen reels, donde se pasan videos de 15 segundos frecuentemente, termina un video y pasa otro, termina un video y pasa otro. Y a veces ha ocurrido
que nosotros estamos mirando ese video y miramos otro y pasan horas y horas y cuando te das cuenta, ya es de noche. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no me di cuenta cuánto tiempo ha pasado solamente porque me dediqué a ver estos videos? O sea, ¿por qué mi cerebro no puede darse cuenta de que tengo otras cosas que hacer y me paso horas de horas mirando estos reels que me producen risa, me producen gracia, que me entretienen y uno como persona inconscientemente siempre busca el entretenimiento y el placer. El placer porque me da risa lo que veo, el placer porque como algo, el placer porque hice una actividad que me generó algún tipo de bienestar. ¿Qué pasa con este sistema de recompensa y las áreas del placer? Han hecho experimentos en ratitas donde estimularon justamente las áreas del placer y el núcleo accumbens, que es un área que interfiere en las áreas del placer, participa de modo decisivo en la ingesta, en la conducta sexual, en la recompensa, en la respuesta al estrés y la autoadministración de drogas. Entonces, a estas ratitas les ponían estímulo eléctrico en esta área regulaba el placer. Y lo que hacía la ratita era, como sentía algo que le agradaba, volvía a presionar el botón y volvía a sentir placer. Y volvía a presionar el botón y volvía a sentir placer. ¿Y cuál era el problema de esto? Al tener el botón constantemente presionado, frecuentemente se olvidaban de comer, se olvidaban de dormir. Dentro de los reportes del experimento encontraron que una rata pudo haber oprimido el botón hasta 7000 veces y después morir de inanición. Algo así ocurre con nosotros. Es más o menos la explicación de por qué si me gusta tanto algo lo repito y lo repito y lo repito. Si es una actividad positiva, pues bien por la persona. El problema es qué pasa con este adolescente que no tiene control de sus impulsos, que no tiene control de sus emociones y está expuesto a estos reels constantemente. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer, pasando horas de horas en las redes sociales. Bien, entonces, cuando yo tengo esta área de placer, lo primero que hago es, genero una sensación, esa sensación de placer es positiva, vuelvo a repetirla, se va va a mi corteza prefrontal para tratar de analizar esto que estoy sintiendo. Como mi corteza prefrontal está inmadura porque soy un adolescente, no puedo procesar y no puedo definir hasta qué punto debo estar expuesto a este estímulo de placer y simplemente sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. ¿Y qué pasa con este cerebro? Las áreas de placer están sobreestimuladas, mientras que las áreas de la concentración, la atención, la memoria no están tan estimuladas. Incluso hay estudios respecto al tamaño de la amígdala como un órgano que en teoría uno pensaría, ¿no? Si yo tengo una amígdala grande, puedo regular mis emociones, si tengo una amígdala pequeña, no puedo regular mis emociones, pero es todo lo contrario. En aquellas personas que encontraron que la amígdala, el volumen de la amígdala era muy grande, estas personas tenían peor regulación de sus emociones, peor resolución de problemas ante determinada emoción. Y estas amígdalas grandes se pueden ver en aquellas personas que están sometidas bajo mucho estrés. El estrés, estábamos hablando no solamente de problemas en la escuela, no solamente de situaciones que me incomodan, sino violencia familiar, violencia en cuanto a la calidad de alimentación que tengo, la calidad del sueño, cualquier cosa que me genere eh, daño en alguno de mis ejes social, físico, emocional, es una forma de violencia y pues sí puede alterar la amígdala porque me está haciendo recordar que esto que ocurre me hace sentir mal, esto que ocurre y siempre estoy en alerta máxima, siempre. Y esta alerta máxima hace crecer mi amígdala porque está funcionando mucho, pero este crecimiento excesivo también no me asegura que pueda regular yo emociones. Bien, ese es el experimento de la rata que lo comenté, es una foto real, la ratita, como aquí está el electrodo que está estimulando el cerebro y cómo está aplastando constantemente el pedal hasta que la rata muere. Bien, ¿qué más hay sobre la corteza prefrontal? Estas áreas del cerebro son muy importantes porque cada una de ellas tiene una función específica. Por ejemplo, en la corteza prefrontal se subdivide en corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal ventrolateral, corteza prefrontal medial y corteza cingulada anterior. Cada una de ellas tiene una función específica para el comportamiento humano. Por ejemplo, en las áreas de la corteza prefrontal, si hubiera alguna lesión, pues esta hace que una persona se vuelva lento, apático, inatento, desmotivado, distraído, carente de curiosidad. Si tengo una lesión en la corteza prefrontal medial, me cuesta tomar decisiones y pensar en consecuencias futuras. Por ejemplo, si yo tengo la decisión de
prepararme para el examen de la universidad o salir con los amigos todos los fines de semana para divertirme, si tengo una corteza prefrontal madura, voy a saber qué es lo mejor para mi futuro. Pero si no la tengo madura, no voy a tomar la decisión más adecuada. En la corteza prefrontal ventrolateral se activa durante inhibición motora, detener, anular actividad motora. Esto me permite autocontrol. Si no lo tengo maduro, no tengo autocontrol. Bien. Ahora, ¿cómo fue en las primeras etapas de la vida? Esto es muy breve. ¿Qué pasa para que un adolescente sea exitoso? ¿Qué pasó en el tiempo desde que nace un bebé hasta que llegamos a la adolescencia, 10, 17 años, todo ese rango? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué unos adolescentes realmente se portan muy bien, son buenas personas, buenos chicos? ¿Qué influyó para que este adolescente termine siendo un drogadicto, termine siendo alcohólico, termine siendo un dependiente de los videojuegos o cualquier red social? El cerebro, ya lo estamos hablando, lo estamos conociendo, tenemos partes importantes. Este cerebro a lo largo de la vida, en los primeros años, tiene conexiones cerebrales importantísimas, pero ese cerebro así como crece mucho, y esto se llama la sinapsis, que son las conexiones entre neuronas, y aquí podemos ver fácilmente cómo cuando un bebé tiene 36 semanas de gestación, pues tiene neuronas y algunas conexiones, y conforme va creciendo en el tiempo, estas conexiones no solamente se hacen grandes, sino se hacen robustas, y después estas conexiones como que van cambiando un poquito. Ya hasta los 2 años hay una formación de sinapsis increíbles y después se van automodulando, que se llama la poda neuronal. Esta sinapsis lo que hace es conexión y cada persona tiene una conexión distinta según alguna enfermedad de fondo. Por ejemplo, las conexiones del cerebro en un niño que tiene esclerosis tuberosa, que es una enfermedad genética, un niño que tiene un desarrollo neurotípico, un síndrome de Rett, que es una enfermedad también genética, X frágil, síndrome de Angelman, hace que este exceso o deficientes conexiones, que se llaman las dendritas, sea efectivo o no la información que pase de un lado a otro lado de la neurona. Bien. Conforme va desarrollando el cerebro, desde que se forma el bebé en los primeros meses hasta que termina el desarrollo cerebral, pues hay muchos cambios a lo largo de estos 9 meses, en el caso de la mamá, y ya para la última etapa hay un proceso que se llama mielinización que sigue ocurriendo después de la etapa del nacimiento. El cerebro muy pequeñito, como había mencionado, lo primero que va a desarrollar son los sentidos, la vista, el oído, el lenguaje, y eso se llama ventanas de oportunidades. Y ya como ven aquí en la línea roja, ya en las últimas etapas del desarrollo, la última oportunidad del niño, que es adolescente ahora, es el desarrollo de las funciones cognitivas superiores. Todo esto que le comenté de la corteza prefrontal, de sus capacidad de decisión, capacidad de solución de problemas, capacidad de autorregulación, se da en esta última parte. Por eso el cerebro adolescente es tan vulnerable, porque en esta última parte todavía su cerebro se sigue desarrollando, y si esta última parte no se desarrolla correctamente, va a depender de la calidad y de adulto y ser humano que va a vivir a lo largo de la vida, que es muy larga. Los hemisferios se diferencian en el lado izquierdo y el lado derecho. Usualmente el lado derecho, el lado no dominante, es el lado que se encarga de el arte, el sentido musical, espacial, intuición sensorial, mi imaginativo, y mi lado no dominante. Y mi lado dominante, pues, es el lado que se encarga de la calidad de lo que hablo, el contenido de lo que hablo, mi capacidad de solucionar ecuaciones, la forma como escribo, cómo puedo entender la lectura, la memoria y el razonamiento ante situaciones, ¿no? Y aquí podemos ver cómo el cerebrito va cambiando de tiempo, y este rojito significa cómo el cerebro va madurando. Cuanto más rojo está, hay más actividad cerebral. Bien, la poda neuronal que ya le había mencionado antes, que es primero la sinapsis, que es la generación de conexiones entre neurona y neurona. La poda neuronal es todo lo contrario. La poda neuronal es una situación en la vida de una persona que ocurre en los primeros 2 años de vida y después ocurre en la etapa de la adolescencia, y que es una eliminación de algunas neuronas por experiencias. Es decir, si mi cerebro está expuesto constantemente a conocimiento, a situaciones donde yo tengo que mejorar mi concentración, a situaciones de que yo tengo que mejorar mi memoria, pues estas áreas del cerebro que se encargan de estas funciones van a ser preservadas. Pero si hay áreas del cerebro que yo no las utilizo o son neuronas aberrantes, estas neuronas van a morir. Lo mismo ocurre para las situaciones positivas y negativas. Si yo tengo neuronas que están funcionando, pero solamente para la huida, para la alerta, para mi sistema de recompensa,
va a prevalecer esas neuronas y mis neuronas que se encargan de la atención, concentración, memoria, no van a funcionar correctamente y algunas hasta pueden morir. Todo esta poda neuronal que ocurre en esta etapa de la vida, en estas dos etapas, a los 2 años y en la adolescencia, es meramente por situaciones que vive la persona a lo largo de la vida o por una sobreproducción o porque esas neuronas no se usan en el tiempo. Ajá. Eh, a los 2 años incluso hay algunos reportes que dicen que el exceso de neuronas que no han sido podadas correctamente puede correlacionarse con pacientes autistas y más bien el exceso de una poda neuronal en la adolescencia por relacionarse con esquizofrenia. Y sobre la plasticidad neuronal, que es esta capacidad del cerebro de adaptarse ante situaciones positivas o negativas y pues crecer, ocurre hasta los 30 años. O sea, el cerebro después de la adolescencia sigue creciendo y todavía hay un chance, siempre hay un chance de que este cerebro se adapte, se amolde a situaciones, a condiciones en la vida. Bien, ahora con todo este preámbulo que he hecho sobre lo que es el neurodesarrollo, pues lo que sigue es por cómo estos medios digitales pueden interferir en este cerebro en desarrollo. Ya he conversado. Bien. Lo primero, ¿qué red social tenemos o qué medios sociales tenemos a la mano? ¿O qué tienen nuestros hijos a la mano? Tenemos el Facebook, el Twitter, el Instagram, Snapchat, los medios en los cuales hay mensajeo, el WhatsApp, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, los messengers que tienen el Facebook Messenger, el WhatsApp también, el Messenger, el Telegram que puedes enviar mucha información, videos de alto peso. Hay plataformas para hacer blogueos, si yo quiero poner información, cualquier persona puede poner información en la red, en Internet, y no necesariamente tienes una información de calidad, WordPress o Wikipedia, y así, ¿no? Bien. Les voy a mostrar este primer estudio que me pareció muy interesante. Este es un estudio que hacen en pacientes adolescentes y americanos, europeos y americanos, perdón. Entonces, lo que ellos quieren medir es la exposición de los medios digitales y el funcionamiento cognitivo en estos niños y adolescentes. Este es un estudio bastante grande que hicieron a 8.673 niños. Estos niños corrían entre los 8 y 18 años. ¿Y qué evaluaron en estos niños? Evaluaron la inflexibilidad cognitiva, que significa la capacidad que yo tengo para solucionar problemas. Por ejemplo, a mí me presentan un problema, pero este problema se puede resolver de 2, de 3 formas, y yo como persona madura puedo tener la capacidad de ver 2 o 3 problemas o todas las soluciones posibles para un mismo problema. Esa es la flexibilidad cognitiva, capacidad para poder solucionar problemas de diferente manera. La habilidad para tomar decisiones y la impulsividad. En cuanto a la exposición a pantallas, encontraron que por lo menos en los adolescentes y niños de Estados Unidos tenía una exposición de niños de 5 horas y 8 horas en los adolescentes. En el caso de Europa no lo he puesto acá, pero era como que 2 horas en niños y 4 horas en adolescentes. ¿Y qué encontraron en este estudio que fue bastante grande? Primero vieron cuál fue la exposición. Era exposición al smartphone, exposición a internet a través de una pantalla, de una PC, o multimedia task. Multitasking se refiere a tener acceso a un mismo momento a la pantalla de la computadora, al Messenger de mi laptop, al WhatsApp de mi celular. O sea, en un mismo momento la persona está teniendo varios estímulos externos. Y midieron, como les había dicho, la impulsividad de los niños y encontraron que aquellos niños que tenían más de 2 horas al día de exposición a pantallas de cualquier índole, duplicaba su impulsividad. Incluso dentro de los comentarios que hace este estudio decían de que muchos niños tenían comportamientos como niños con trastornos TDAH, o sea, niños con trastornos de atención y concentración, pero en realidad no lo eran. Eran niños que nunca habían sido diagnosticados de esto, pero después de la exposición masiva a pantallas cambia su conducta. Entonces, ellos decían que habían notado que más de 2 horas era un tiempo que cambiaba la conducta del niño y los volvía más impulsivos. En el caso de la inflexibilidad cognitiva, se relaciona también con una pobre concentración y esto estaba más directamente relacionado con el uso de smartphone y multitasking. En el caso del smartphone o el celular versus una computadora, en el smartphone es muy fácil pasar los reels, mientras que en la computadora no tanto. Entonces, el chico que estaba expuesto en el celular estaba más desatento y le costaba mucho a este niño poder resolver problemas después cuando las psicólogas le hacían estas evaluaciones. El multitasking era aquellos niños igual que tenían la tablet, el celular
y también tenían la tele prendida. Esas dos situaciones, ya sea el celular puro o que tenga muchos medios digitales expuestos, hacía que el niño tenga pobre concentración. Había encontrado que la duración del sueño era menor en aquellos niños que estaban expuestos a estas pantallas porque decían que los niños se despertaban pronto porque querían seguir viendo pantallas. La exposición a los reels de TikTok o Instagram también hacía que ellos se volvieran muy desatentos y muy impulsivos, sobre todo no solo por el hecho de verlo, porque estos son videos de 15 segundos, y como son 15 segundos y te da risa, pues lo vuelves a hacer, sino el contenido de lo que veían. Dentro de estos reels, no solamente son reels, por ejemplo, de un solo ítem, puede ser que se introduzca otro tipo de contenido y hace que el chico desvíe su atención inicial en otro contenido que no es adecuado para la edad del niño. Y la reducción de masa cerebral. Cuando habían hecho evaluaciones en cuanto al resonancias cerebrales para ver el tamaño de la masa encefálica, encontraron una discreta reducción en comparación de los niños que no tenían exposición a pantallas más de 2 horas sobre todo. Ese es otro estudio que hicieron sobre los pacientes psiquiátricos hospitalizados, o sea, aquellos adolescentes que están en un hospital psiquiátrico, encontraron qué cosas encontraron en ellos. Encontraron que aquellos niños que tenían exposición a pantallas y que tenían un problema psiquiátrico, el 26% de ellos tenían problemas en el sueño, les costaba conciliar el sueño, sentían que ellos mismos se dan cuenta que estaban usando en demasiado las redes sociales y internalizaban los síntomas. O sea, ellos manifestaban síntomas que de repente eran susceptibles por lo que habían visto en las redes sociales. Sobre cuánto es el tiempo que un usuario tiene exposición a la pantalla. Han hecho algunos como que análisis y conteo y encontraron que, por ejemplo, un usuario, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, un usuario en un mes tiene 27 horas de uso de pantallas, de WhatsApp, solo de WhatsApp. Tiene 20 horas de uso de TikTok, 17 horas de uso de Instagram, 15 horas de Facebook y 13 horas de YouTube. Entonces, y esto es independiente, o sea, cada red social tiene su tiempo específico y podemos ver claramente cuántas horas eh, tiene la persona de uso de redes sociales. Es increíble y esto se traduce en días perdidos porque están viendo las redes sociales. Después, hicieron estudios también eh, para poder demostrar que realmente qué tanto el cerebro está funcionando bien o está funcionando mal. Entonces, hicieron a estos chicos que estaban expuestos a medios digitales de forma prolongada, empezaron a hacer resonancias funcionales. Estas resonancias funcionales lo que mide es el metabolismo del cerebro, o sea, mide cuáles son las áreas que tienen mayor actividad y cuáles son las áreas que tienen menor actividad. En estas imágenes, por ejemplo, las que están en rojito significa que son las áreas de mayor actividad y las que están en azul son las áreas de menor actividad. ¿Y qué encontraron? Por ejemplo, como ya les había comentado, la amígdala, que es el área que se encarga de regular mis emociones, mi memoria emocional, estaba en aquellos niños que están expuestos a medios digitales, estaba con mayor actividad. O sea, es como que si mis emociones estuvieran reguladas o sobreestimuladas por el uso de estos medios digitales, así como mis áreas de ínsula, la huida, las áreas de la búsqueda de placer, también estaban sobreestimuladas. Y como vemos acá en celeste, las áreas de la corteza prefrontal que les había comentado, las áreas para el control de impulsos, las áreas para la regulación de las emociones, las áreas para la toma de decisiones futuras, todas estas áreas estaban hipofuncionantes. Y eso era preocupante, porque quiere decir que este cerebro adolescente que está expuesto a pantallas, por lo menos en una resonancia funcional se podía demostrar de que las áreas que estaban mayormente estimuladas eran las áreas de la huida, del sistema de recompensa. Y las áreas que yo quiero que se estimulen, porque están en pleno proceso, como es la corteza prefrontal, que va a permitir que este niño y que futuro adulto tome decisiones correctas, no se está desarrollando correctamente. Bien. Medios digitales y los problemas de salud mental en los niños y adolescentes. También hicieron una revisión de qué factores podían influir en que estos medios digitales intervengan en el problema mental de los niños, porque al final no solamente estamos hablando de cambios en el funcionamiento cerebral,
sino también estamos hablando de problemas mentales secundarios a esta sobreexposición. Encontraron que los factores que eran vulnerables en estos chicos eran los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. Y los efectos directamente relacionados a la exposición de pantallas, o sea, que yo me exponga a la pantalla, el efecto que yo tengo es, ¿de qué forma me afecta a mí? Es, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando y escucho una notificación del celular, ya sea de WhatsApp, de Messenger, un correo, me cambia mi atención, el contenido de lo que yo veo. O sea, puede ser que yo estoy viendo un video en YouTube de, no sé, de una materia X y dentro de la publicidad me sale un video de un videojuego. Si yo le hago clic a ese video, ya yo perdí la concentración que yo tenía para determinado punto. Multitasking, como ya había mencionado, el tener a la misma vez varios dispositivos prendidos, el celular, la tablet, el televisor, incluso la PC, todos al mismo tiempo prendidos, eso también es un efecto directo hacia la persona, y la pantalla azul. Y los efectos indirectos, cómo los medios digitales de forma indirecta afectan la salud de la persona. Lo primero que encontraron es que la persona que está expuesta al medio digital, ah, los efectos indirectos era, primero la calidad del sueño, era un sueño corto y de mala calidad. El niño al día siguiente estaba cansado para ir al colegio, y no, al no tener un sueño reparador y bueno y prolongado, la capacidad de memorizar aquello que le enseñaban también no era la adecuada. El ejercicio, porque al estar sentado varias horas mirando las redes sociales, evitaba que este niño haga ejercicio para poder quemar energías y aumentaba el peso. La interacción social, los chicos fácilmente pueden entablar una relación a través de un medio digital, porque solamente aprenden a mandar emoticons y a mandar un poco de texto, pero no podían saber relacionarse o interpretar los gestos de una persona cuando tienen una conversación entre dos, ¿no? Normalmente tú estás con una persona, la miras a los ojos y puedes intuir las emociones de la otra persona con la mirada, con la postura, si es el momento correcto o no para acercarme a la persona, pero como estos chicos no tienen esta exposición porque están solamente en redes sociales, tienen una comunicación ineficiente con otras personas. Incluso se aíslan mucho del entorno, les cuesta sociabilizar. Y la escuela y el trabajo. En el caso de la escuela, como están cansados porque no han dormido bien, están obesos porque están muchas horas con las redes sociales y les cuesta socializar porque no están entrenando. La sociabilidad es algo que se entrena, no le están entrenando porque solamente están socializando con emoticons, pues van al colegio, a un colegio presencial donde tengo que hacer trabajo grupal, donde tengo que hablar con personas, le cuesta socializar. Y en el trabajo es lo mismo, ¿no? En el trabajo, porque también esto influye para la gente joven que está expuesta a las pantallas. Hay muchos adultos incluso que han cambiado su conducta y su rendimiento laboral por estar muchas horas en la pantalla, porque al estar cansados, obesos, no saber relacionarse bien, o simplemente porque desperdician muchas horas en la pantalla, pierden tiempo en el trabajo y su calidad de trabajo se vuelve deficiente. Al final, tanto los efectos directos como los efectos indirectos en los medios digitales se traducen en problemas de salud mental. ¿Y cuáles son estos problemas de salud mental que los voy a mencionar más adelante? Quiero también, aparte de hablar de los medios digitales, conversarles cómo a lo largo de los últimos 40 años, por ejemplo, ha cambiado el contenido de lo que ven nuestros hijos. Estoy solamente hablando de los dibujos que ven nuestros hijos en los últimos 40 años. Voy a mostrarles más o menos para hacerle un repaso de lo que de repente algunos de nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en los años 80, la familia feliz era los pitufos, esos, los gnomos, donde siempre se ayudaban, buscaban el bienestar social, familiar, y había mucha empatía entre todos. Ya para los 90 ya hay otro tipo de familia, una familia más moderna, donde los papás trabajan, pero aún así hay cierto grado de ayuda, amicalidad. Aquí los Animaniacs ya no eran tan amigables, ya era un poquito violento. Ya para los años 2000, 2010, aparecen más lo que son los superhéroes, idealizan a la persona buena y a veces ya la persona buena ya no es tan buena y a veces se confundían los valores y los héroes ya eran antihéroes. Y para los últimos años, los últimos 20 años, ya hay cambios en cuanto al contenido de los animes, pensamientos, distorsiones de héroes. Y ya ahora, si es cierto, este es un dibujo aparentemente lindo que se llama Chiqui,
El final, son cortos, son videos muy cortitos, pero a veces el fin de este reel cortito es trágico. Y el Scary Toilet, que ahora el dibujo, incluso que sale como animaciones en las fiestas infantiles, hay muñecos de esto, es una cabeza que sale de un inodoro, y tengo un montón de pacientes que no quieren ir al baño porque piensan que va a salir una cabeza del inodoro. Así estamos ahora. Bien. Entonces, la otra cosa era si todo esto realmente fue malo, ¿no? Y encontré el metaanálisis que me llamó un poco la atención, porque este metaanálisis lo que quería buscar es que qué tan malo fue esto, qué tan malas son las redes sociales y el uso de los medios digitales. Todo, no todo es malo, ¿no? Algunas cosas sí pueden ser buenas. Esto lo rescató básicamente en la época de la pandemia, porque cuando empezó la pandemia todos estuvimos en las casas y no podíamos salir, no podíamos conversar, los chicos fue igual. Entonces, lo que sí asoció, por ejemplo, en los estudios que evaluaron como 30 estudios antes del 2021, es que sí se asociaba a enfermedad en el sentido de esto de no hacer actividad física, pero lo que sí rescataban es que lo positivo de esto, el uso de medios digitales, era cuando era una comunicación entre dos o entre tres, directamente, o sea, con otra persona en una pantalla. Si yo me comunicaba por un medio digital con otra persona y conversaba con la otra persona, yo la estaba mirando y estaba aprendiendo y estaba sociabilizando. Si bien es cierto, no era cara a cara, porque no se podía en ese momento, pero sí yo ya estaba mirando a la otra persona y ya estaba aprendiendo las señales verbales y no verbales de una comunicación eficaz. Y lo otro que analizaban era qué es lo que está viendo nuestro niño. O sea, una cosa es el contenido de lo que veo y otra es el tiempo de lo que ve. Lo importante es que el contenido que vea sea de buena calidad y poco tiempo. Poco tiempo, menos de 2 horas, como ya hemos mencionado en otra diapositiva, pero que sea de buena calidad. Puede ser de repente un video educativo para algún tema específico para que aprenda, o de repente una charla de algo importante que tiene que aprender, pero en poco tiempo y no más. Bien, los problemas psiquiátricos que pueden derivar de la exposición a pantallas pueden ser varios, pueden ser trastornos de ansiedad, siempre están con miedo, como no saben el sociabilizar, cuando sale al exterior le cuesta sociabilizar y eso le da situaciones de ansiedad importantes, desórdenes depresivos porque piensan que no son aceptados en el medio, problemas en el sueño, ya sea para considerar el sueño o porque tiene un sueño muy corto, y al despertar de ese sueño corto, la persona está muy cansada para hacer sus actividades al día siguiente. Desórdenes de alimentación, no solamente porque no quieren comer, sino porque los estereotipos de belleza a los que están expuestos nuestros niños cada vez son personas muy delgadas, que hacen mucho ejercicio y que se ven perfectos. Pero lo que no dicen es que muchas de estas personas, es cierto que hacen deporte, pero muchos también son sometidos a cirugía. Entonces nuestros chicos piensan de que si yo dejo de comer voy a verme bellos como ellos, y pues hay problemas de alimentación. Los desórdenes bipolares para positivos o negativos y los desórdenes obsesivos compulsivos. Entonces, ¿qué hacer? Una vez que tengo el niño expuesto a pantallas, que ya sabemos de que va a influir en su atención, concentración, capacidad de solucionar problemas, que puede sobreestimular las áreas de la huida, de la búsqueda de recompensa, hacer que su sociabilidad sea inadecuada, pues tenemos que intervenirlo inmediatamente. O sea, si nosotros tenemos un adolescente o un niño grande que ya está para pasar la adolescencia, o un joven que cualquier red social hace que ya sea imposible que tenga una buena sociabilidad, una buena resolución de problemas, que sea una persona inmadura, que no tenga la capacidad de tomar decisiones adecuadas, y que no pueda regular sus emociones como se debiese según la edad, pues tienen que ser intervenidos inmediatamente, ¿no? Y no solo eso, sino que, ¿qué hay ahora? O sea, estos niños que están tanto expuestos a pantallas, también se ha demostrado que los niños por algún motivo, o los adolescentes por algún motivo, tienden a tener más aceptación a lo que dicen las otras personas y no lo que dicen sus padres o las personas que son de su confianza. Entonces, cuando una persona ajena a su entorno les habla, los adolescentes tienden a creerle. ¿Por qué? Porque este adolescente tiende a creer a los otros, porque tiene que bajar la valla para poder aprender a sociabilizar. Entonces, mientras son pequeñitos, el mundo del niño es solamente papá y mamá. Pero cuando ya crecen, esta valla de autocuidados se cae un poco para poder entablar conversación con otras personas.
pero al caer esta valla de autocuidado, estoy vulnerable a ser sujeto de pornografía infantil, secuestros y tanto, ¿no? Porque este niño, como no tiene sociabilidad, como no sabe, no tiene un desarrollo de toma de juicio de buenas decisiones, es muy vulnerable para ser timado e engañado. Lo otro es, ay, la el que estos niños están expuestos a, a, a conductas de adultos, ¿no? Los niños son niños y tienen que comportarse como tal, los adolescentes son adolescentes y tienen que comportarse como tal. Sin embargo, lo que se ve en el contenido de las redes sociales es que sexualizan a los niños y eso no está bien. Queman etapas y también los ponen en vulnerabilidad. Lo otro es el miedo o sea, el miedo ante situaciones adversas. Como no saben a quién contarle porque no tienen relación con otras personas, pueden ser sujetos a violencia intra o extrafamiliar. Y por último, que a veces en estos niños, como no tienen sociabilidad, piensan que lo que dice la red social, lo que dice el comentario de mi publicación es más importante de lo que piensa realmente la otra persona y pueden volverse depresivos por lo que los demás comentan. Por ejemplo, hay muchos casos que estos niños que están expuestos a redes sociales ponen comentarios en sus redes sociales, Instagram, Facebook, y alguien pone algo inadecuado y otro pone algo inadecuado y así 4 o 5 personas comentan de forma negativa hacia esta chica y esta chica piensa que nadie la quiere y se vuelve depresiva. Y peor, se encierra más en la red social en vez de salir y aprender a vivir con otras personas, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quería comentarle el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eda. Gracias a los participantes. En estos momentos estamos habilitando el chat y también estamos habilitando los micrófonos para que puedan hacer sus consultas los asistentes. A ver, aquí hay una persona que dice, buenas tardes, quería consultar qué tan recomendable es usar. No terminó la pregunta. Buenas tardes, ¿cómo podemos hacer los padres para que disminuyan el número de horas en la computadora? Ya, es muy simple. Poner tiempos. Yo entiendo que ahora hay mucha tarea en la computadora, entonces hay muchos colegios que usan plataformas virtuales para hacer tareas. Entonces se hace la tarea, termina la tarea y apaga la computadora. Quien decide el tiempo es el papá, siempre. Solamente el papá y nadie más que el papá. No es malo aburrirse, no es malo que, o sea, no pasa nada si mi niño me dice estoy aburrido, porque estando aburrido, la persona crea cosas. Pero si siempre estoy estimulado, yo no tengo tiempo para crear nada. El aburrimiento a veces es bueno. Si estos niños se sienten aburridos, pues hijito, ponte a pintar, haz tu tarea, ordena tu cuarto y ya está. No, simplemente hay que cortarlo de una. Cuanto más grande es, más difícil va a ser. Y el problema no es que lo voy a ver ahorita, el problema lo voy a ver en unos años más, cuando ya el niño sale del colegio y tiene que hacer sus actividades solo y va a ser muy difícil sociabilizar. Tablets para temas de aprendizaje. Claro, las tablets pueden usarse para hacer la tarea y fin. La tarea no la voy a hacer 5 horas, la haré 1 hora y 2 horas. Y si tengo más tiempo, pues tengo que fraccionar el tiempo. No puede ser más de 2 horas continuas, eso ya está claro. ¿En qué caso que un niño ya está expuesto a pantallas, cómo se hace el retiro de los dispositivos? Yo entiendo que muchos de nosotros trabajamos y, por ejemplo, el niño llega el papá y el niño tiene que hacer, y hace el papá prende la pantalla para poder comer, almorzar, bañar o lo que fuese. Termina el tiempo y le tengo que cambiar la actividad. O sea, lamentablemente a este niño, si ya está concentrado y acostumbrado a quitarle la pantalla, si yo le quito va a ser una rabieta. Pero lo que yo tengo que decir, mira, ahora tenemos que hacer esta tarea o tenemos que hacer esta actividad. Tenemos que reemplazar tiempo por tiempo. Tiempo de pantallas por tiempo de actividades. Yo sé que es muy difícil porque todos trabajamos, pero tenemos que hacerlo de una u otra forma. O ya sea por deberes, con premios después, o ya sea tiempo por tiempo. Ahora terminaste de ver el dibujito, bien, ahora vamos a hacer esto, vamos a armar ese rompecabezas, vamos a limpiar tu cuarto, vamos a salir a comprar, tiempo por tiempo. Es la única forma para que este niño sepa que, oye, puedo hacer otro tiempo con mi familia y me gusta.
y ya la pantalla ya no es tan importante para mí. Los niños con autismo es una situación bastante difícil, porque el niño siempre, yo veo a los padres en la consulta que utilizan el celular para que el niño se calme. Lamentablemente este niño es aún más vulnerable, porque este niño lo que yo necesito es que sociabilice, y si no sociabiliza, esta capacidad de darse cuenta de las intenciones de las otras personas se va perdiendo aún más. Entonces, de repente para usarlo para una enseñanza, puede ser, se aplica igual, ¿no? Puede ser, pero si no se puede aplicar en enseñanza, pues lo tienen que llevar a terapia, porque es lo que corresponde en estos niños. Si hay dos o más, juego grupal. Es la única forma, tenemos que hacer juegos grupales. Yo sé que a veces hay distancias en edad, porque a veces son de muchos años de diferencia y cada niño tiene su actividad diferente, sus intereses diferentes, pues tienen que fraccionar los tiempos, de repente media hora para cada uno, pero tienen que hacerlo, porque si no, los niños les cuesta después dejar la pantalla, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Cómo podemos mejorar el simular de memoria de atención de los niños a largo plazo? Ah, ya. La atención, primero para mejorar la memoria en los niños es la calidad del sueño. Si el niño duerme bien, tiene una buena calidad del sueño, todo lo que aprenda va a ser positivo. Si el niño no tiene buena calidad del sueño, lo que yo le enseñé en la mañana, al día siguiente no se acuerda o no lo interioriza. Lo segundo es la repetición. Para que esta información sea a largo plazo, tengo que repetirla varias veces. Entonces hay un circuito que se llama el circuito de papés. Yo lo que le enseño es lo tengo que repetir en la mañana, que él lo hizo al colegio, en la tarde como mamá y el fin de semana. Hay algunos niños que no necesitan repetición, que son increíbles y que en una sola pasada aprenden, pero hay otros niños que no, que necesitan más y pues se lo repiten 2, 3, 4 veces y ya. Y este es un ejercicio. Yo sé que es tedioso, es agotador, pero si cada uno sabe cómo es su hijo, ¿no? Yo sé a veces que hay un niño que es súper, súper hábil y aprende en la primera, pues bien por él, pero hay otros niños que no tanto. Entonces, estos niños, uno papá ya sabe cómo es su niño, si no, no le cuesta aprender, pues tenemos que repetir la información varias veces. Y si es difícil la atención de forma textual con textos, pues visual con dibujos, mnemotecnias, pictogramas, ¿no? Para mejorar la atención y la memoria de los niños. ¿Qué dice acá? Podría reemplazar el uso de la tecnología en actividades de arte, música, por supuesto. En el caso de los niños con autismo, le va muy bien la música. Hay muchos estudios respecto a la música y la atención en los niños, ya sea con TDAH y TEA. Cuanto más, ¿por qué? Porque cuando yo aprendo el lenguaje musical, cuando yo toco un instrumento, yo tengo que aprender un lenguaje musical. El primer lenguaje que se aprende es escucho el sonido y yo repito el sonido, pero ya conforme el niño, si al niño le gusta la música, se puede intentar enseñar una partitura. Y al aprender otro, es como si aprendieras otro idioma. Al aprender otro idioma, se activan más áreas del cerebro. ¡Plum! Se activa. Y al activarse, sus conexiones mejoran. Entonces, en vez de que el dispositivo electrónico solamente se encargue de mis áreas de la oída, mejor activemos las áreas que sí me importan, que es la corteza prefrontal. La música es excelente para los niños en general, para cualquier persona. El uso de música, y sobre todo si aprendes la lectura de una partitura, ayuda mucho a la concentración y a la capacidad de resolución de problemas. ¿Qué más? Nos recomienda el uso de gomitas de melatonina. Sí, en realidad, si van a usar alguna sustancia, siempre supervisada por su pediatra o su neurólogo pediatra. Hay por dosis, hay un tope, y más que usar el medicamento, la melatonina es ver por qué el niño no duerme. No duerme porque está expuesto a muchas horas de pantalla antes de dormir, no duerme porque tuvo un juego muy intenso antes de dormir y por eso está excitado, no duerme porque hay mucha luz en el ambiente y le incomoda, no duerme porque tiene una condición que su calidad de sueño sea mala. Entonces tenemos que evaluar eso. Las pantallas pueden ser perjudicial. Sí, es más, con los niños con TDAH es peor. Empeora su impulsividad. Así que también 2 horas máximo y de ahí quitárselo. 2 horas es el tiempo. Además está demostrado. El uso de juego de ajedrez en línea es bueno. Puede jugar ajedrez, pero al final yo quiero que la persona... El ajedrez es una solución. No voy a jugar 4 horas, jugaré 1 hora y después ya no. Yo quiero en un niño, yo quiero que socialice mejor. Si aprendió ajedrez, bien por él, pero tiene que socializar. Una persona que socializa correctamente es un adulto exitoso.
Si no socializa correctamente, va a tener problemas para conseguir trabajo, problemas para solucionar problemas, problemas para lidiar con otras personas. Doctor, el uso de cannabis en trastornos en niños. El uso de cannabis tiene algunas recomendaciones muy específicas. El cannabis se está mostrando en algún tipo de epilepsia y el resto son experimentos, experiencias de algunas personas. Así que bueno, creo que ya contesté todas las preguntas. Muchas gracias por la atención.